pobreza al comienzo del programa, pero hay que hablar de algo que Pancho viene señalando hace rato, que tener un empleo formal no evita que puedas ser pobre. ¿Me acompañás y me contás, Pancho? Sí, sí, perfecto. Mira, porque es algo que se está instalando en la Argentina. ¿Para qué voy a buscar los papeles? Porque yo sé que ustedes me hacen sin bullying. papeles, Olivera, no tiene esos papeles. Él no el puede. iPad analógico. Claro, es un fenómeno que es típico de los momentos de inflación y que fue creciendo para instalarse en la Argentina, que es lo que vos decís. El asalariado pobre sube el empleo, mejora, pero no alcanza porque el mercado ha decidido una reforma laboral de hecho. Claro. Salarios bajos, Claro. y crece el empleo de peor calidad, ¿no? Entonces no alcanza. Estos son datos que comparan, mirá, 2022, porque recordemos que la semana pasada se conoció la encuesta permanente de hogares del INDEC, entonces hay varios trabajos que hacen un compendio. Hay una nota muy interesante de Francisco Jueguen la semana pasada, otra de Ismael Bermúdez este fin de semana en Clarín, y todo versa sobre lo mismo. Mirá, esto es la pobreza en general, año contra año, estamos en 40,9, fíjate que subió, pero entre los ocupados también subió. Claro, lo que decís vos. Al 30%. Fíjate los asalariados con descuento jubilatorio, digamos que son los asalariados formales, somos Caraba y yo, digamos, seríamos en este caso. Mirá lo que sube, 4 puntos. No, 6 puntos. 5-7, 5-7, claro, ahí claro. Lo tenés allá puesto al final. Lo veo de lejos, claro, perdón, ahí lo está. estoy mirando. Asalariados sin descuento jubilatorio, 2 puntos, e independiente, estos son Carola y vos, Sí. Y Guada probablemente, y también sube. Lo que está pasando es que además está pasando que baja la indigencia y sube la pobreza. Es un fenómeno extraño, porque hay una frase de los economistas que cada tanto repetimos, que es: los pobres no se pueden dar el lujo de no trabajar. Entonces el tipo que se quedó sin trabajo sale a buscar, a lo que sea. limpiar vidrios. Ese tipo para el INDEC es ocupado si trabaja 35 horas semanales o subocupado si trabaja menos, pero no es desempleado. O sea, es bueno que lo digas. El limpiavidrios que sale, no sé, 4 horas por día es subocupado. Exactamente. Entonces, esa gente muchas veces sale de la indigencia, es pobre, pero no es indigente. Pero la pobreza, como no alcanza a cubrir la canasta básica, Claro. hay gente que cae de la clase media a la pobreza. Entiendo perfecto. Entonces se dan las dos cosas. Con otro fenómeno, crece más, aumenta más la canasta básica alimentaria, que es la que mide la pobreza, que es la que mide la indigencia, que la inflación. Entonces, y como la paritaria va por la inflación, por el IPC, Te quedas atrás. vos tenés un aumento, pero igual sos pobre. ¿Se entiende? Todo esto confluye para que pase esto. Pasemos al próximo cuadro, que creo que es un trabajo que hace Empiria de la CUNSA. Mirá que acá lo postea Milagro Gismondi, pero es de la consultora de la CUNSA. Fíjate, acá tenés, mirá, formales privados, que es el celeste. Fíjate, estos somos Caraba y yo. Mirá, este es el año pasado, El deterioro empieza el año pasado. Esto es pobreza, Sube hasta el 18%. Sí. Venía recuperándose después de la pandemia. O sea, en este caso, como es pobreza, cuando baja es un dato positivo. Esto es el final del gobierno de Macri, venía subiendo y se había empezado a recuperar después de la pandemia. Y acá vuelve a crecer todo el año pasado, El gris es Los formales formales públicos, empleo público. Está creciendo la pobreza en el empleo público, que en general... Antes era como un seguro. Claro, Tenías un de empleo por vida, público, no claro. te toca a nadie. Bueno, fíjate, 14%, O sea, empleados públicos pobres, a los que le paga el Estado, que no le paga lo suficiente. También lo mismo, se había recuperado un poco y a partir de ya el primer trimestre del año pasado, esto es la inflación. Esto es una consecuencia de la inflación. El anaranjado son Carola y vos. Claro, los cuentapropistas. Mirá, estos son los que más subió la pobreza. ¿Por qué? Porque acá tenés otro fenómeno, que es que como es una desregulación laboral de hecho, muchas veces las empresas no es que te contratan en negro, pero te dicen facturame. Claro. Entonces vos haces un trabajo de empleado formal, como si fueras el celeste, pero en realidad te pagan como le estás facturando. Este es el más afectado. Sin aportes y con el riesgo del despido incausado. Después tendrás que hacer juicio, lo que sea. Claro, pero en general la justicia laboral contempla todo dato, pero claro. bueno.
estas situaciones. Y el Los de arriba informales. es el informal, que es el más afectado. 45% de los informales están en la pobreza. Esta es la situación. Creo que hay uno más, ¿no? Y acá tenés la pobreza en los asalariados. Fíjate el recorrido que hace. Este es el final del gobierno de Macri. Había mejorado. Estas son las PASO. Claro. La devaluación. Tercer trimestre del 19. Fíjate cómo empieza a crecer la pobreza entre los ocupados, la gente que tiene trabajo. Estos son todos, los 4 que acabamos de decir, todos. Empieza a crecer la pobreza entre la gente que tiene trabajo, imparable. 31 al primer trimestre Esta es del la 21, pandemia, ¿no? claro, fíjate cómo se dispara en la pandemia y empieza a recuperarse, hasta principios del año pasado, cuando se desmadra por la inflación, otra vez. Y fíjate el repunte ahora. Eso es bueno que lo diga. Eso es inflación. Esto es inflación. Entonces estás en un nivel hoy, 30%, que es peor que antes de la pandemia. El 31 de... Claro, sí. Peor que antes de la pandemia, peor que con Macri. El ingreso promedio, el salario real cayó 25% desde el 2017 para acá. No hace falta decirlo porque todo el mundo se fija. Fíjate cuánto podías comprar con el mismo salario y cuánto podés comprar. Total. Muchas gracias, Pancho. Por Muy favor. amable. Hay más información urgente.